Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estás? Muy bien, fenomenal. Muchas gracias por estar aquí. ¿Lista para grabar un nuevo programa? Sí, lista. Sí. Estupendo, fenomenal. ¿Qué nos traes? Bueno, me gustaría hablar un poco sobre la resiliencia, que es un concepto que se ha desarrollado en los últimos años. O sea, yo estudié psicología en la universidad hace 1500 años y esta palabra no existía. ¿Por qué quiere decir exactamente resiliencia? Bueno, la resiliencia es cuando una persona sufre una adversidad grave, como por ejemplo la muerte de un familiar, una enfermedad crónica, la muerte de un hijo, es decir, algo verdaderamente fuerte, un golpe fuerte. Es la capacidad que tiene el ser humano de remontarse, de salir adelante, a pesar de haber recibido este golpe tan fuerte. Y esto es un concepto de la física, porque los metales, hay metales que si son golpeados se quedan ya con la forma golpeada y no tiene la capacidad de volver a su forma original. Sin embargo, la resiliencia en los metales sería después de haber sido fuertemente golpeado, vuelve a su forma original. Y en el ser humano pasa lo mismo, ¿no? Si tú, por ejemplo, sufres un cáncer, sufres muchísimo psicológicamente, pero tienes dentro los recursos, tienes que poner en marcha estas herramientas para volver otra vez a tener un equilibrio mental y reforzarte psicológicamente por dentro. Sí. Caray, interesante. Sí, la verdad es que es un concepto fundamental, pero ten en cuenta que nosotros, los occidentales, tenemos una vida, aunque la gente se queje, va muy fácil respecto a otros países y otras culturas. Sí. Bueno, sobre todo no solamente con respecto a otras culturas, sino también en la propia historia, o sea, porque nosotros vivimos, por ejemplo, en un mundo en el que puedes abrir un grifo y hay agua caliente. Exactamente, muchas comodidades, y sin remontarnos tan lejos, por ejemplo, hace solamente 100 o 200 años, por ejemplo, el rey Luis XVI, el rey francés, el rey dioso, ni siquiera tenía agua caliente en el palacio. O sea, el máximo mandamás del país y no tenía agua corriente. Entonces, hoy en día lo vemos como una cosa totalmente normal, abrir un grifo y ya no hablemos ni siquiera de internet o de tener comida en un supermercado, que lo vemos como algo totalmente normal, pero solamente el poder administrar y tener acceso a diferentes recursos y desplazarnos, solamente el poder movernos de un lado a otro libremente, lo vemos como algo totalmente normal y lícito, pero es que es algo que realmente no es lo normal. Una comodidad brutal. Y por ejemplo, si nos comparamos con la África más profunda, las mujeres africanas, por ejemplo, sufren mucho. Tienen que afrontar muchísimas adversidades, violaciones, muertes de sus hijos. Muchas mujeres se ven obligadas a enterrar ellas mismas con sus manos a sus propios hijos, bebés que mueren. No, y luego también en África hay un estigma con respecto a la mujer, y de hecho no se la incluye mucho en el tejido económico. Entonces cuando tú ves, por ejemplo, pues el tejido de la sociedad, o sea, todo lo que tiene que ver con el gobierno, o simplemente pues lo que es el mundo empresarial, está totalmente excluida. O sea, se les permite hacer una labor dentro de la casa, de ama de casa, para quizás ir a un mercadillo y vender algunos productos, o a lo mejor de cuidado infantil, como mucho se les puede dejar. Pero no puestos de responsabilidad. No, como mucho público, pues ir a ser maestra, nunca en la administración, o a lo mejor en
ser enfermeras, ¿no? Pero ya, por ejemplo, ser doctoras ya es más complicado. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves esto de Producto Interior Bruto, cuánto gana un país y tal, pues la mayoría de África está a mitad a la mitad de la velocidad que pueden llegar a tener, porque directamente las mujeres están excluidas del tejido empresarial, ¿no? Y se ven obligadas a tener que afrontar adversidades terribles, porque en el mundo occidental, ¿qué son las cosas que nos pasan peores? Es enfermedad propia, muerte de un ser querido o una persona cercana, pérdida del trabajo, divorcio, depresión. Sí, esta es la problemática de la cultura occidental. Pero las mujeres en las sociedades menos desarrolladas tienen que afrontar enfermedades como el SIDA, como la malaria, enfermedades crónicas que no tienen también sus derechos, acceso al tratamiento, exactamente. Me acuerdo que hablé una vez con un médico voluntario que ponía vacunas en África y me dijo que era muy 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 triste ver cómo, después de haberlas convencido a cambio de comida de que trajeran sus hijos para vacunarlos, había una larga cola de niños, pero los propios ayudantes les habían quitado las vacunas y para revenderlas en el mercado negro. Entonces, a lo mejor han puesto 50 unidades de vacuna a los 50 primeros niños, pero toda la cola que seguía ya no tenían vacunas para ellos, y entonces esto les hace vulnerables a muchas enfermedades. Que por vender una unidad a $1 o $2, estos niños pues están sujetos a una vulnerabilidad terrible. Sí, tremendo. Y no digamos, por ejemplo, el caso de los albinos, que claro. La incultura de muchas personas y este sentido de la magia hacen creer que los que son albinos, pues haciendo brebajes con sus órganos internos, su hígado, sus intestinos y tal. Pues, porque exactamente ¿qué es una persona albina? Bueno, una persona albina es un problema en la pigmentación de la piel. Sí. Entonces no tienen melatonina y esto les hace ser de un color muy blanco, los ojos extremadamente claros, tienen un problema de miopía y de visión, la visión la tienen muy 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 restringida, y tienen muchos problemas de salud. Entonces los albinos africanos están muy cotizados para matarlos y coger sus órganos internos. Claro. Y hacer pues todo tipo de brebajes, pócimas, magia y cosas así, ¿no? Sí, o sea, es de una familia negra que a lo mejor salga uno que claro, sale porque blanco. este es una alteración genética que hace que no tengas melatonina en la piel, ¿no? Y es muy triste el caso de los albinos, que están tan desprotegidos en lugares donde las mafias van detrás de ellos para matarlos. Claro. Sí. Bueno, de hecho esto hay todo, es un mercado detrás, un submundo tremendo, donde está súper cotizado todo los miembros del cuerpo. Eso es. Se cree que pues o son hijos de espíritus, o son hijos de hijos de la luna mismo. Hijos de la luna, Que hay muchas referencias a ello en la cultura musical también. Sí. Y de hecho, bueno, pues también ahora, pues para dar un poco de concienciación al respecto a los albinos, pues también hay modelos altas de supermodelos albinas. Sí, han cogido algunos modelos albinos, pero claro, siguen muy desprotegidos en África, porque no se les puede. Es un problema cultural, muy grave. ¿Y cómo crees que eso se puede solucionar? Porque
complicado. Claro, la única solución es la información y la cultura, pero Sí. claro, para eso los gobiernos necesitan invertir dinero. Sí. Y claro, Claro, es difícil. Sí. Bueno, sobre todo esto es un poco siempre lo mismo, ¿no? Para concienciar cualquier cultura o sociedad, todo empieza en el colegio. Sí. Entonces, bueno, claro, todo sirve o para mal o para bien. Sí. O sea, tanto se puede enseñar de una manera que se puede adoctrinar a los niños o inculcarles valores, ¿no? Y algo que puede ayudar realmente no solamente a la cultura, sino a desarrollarse personalmente, a realizarse como ser humano. de todas maneras las mafias siempre existen, porque ya has visto cómo los pobres balseros, cómo les engañan. Sí, sí. A Sí. cambio de a lo mejor 1.000 euros, y les prometen trabajo, casa, vivienda, de todo, y todo es un engaño a los pobres Sí, chicos. sí, esto exactamente, que les dicen de pagar, pues, Sí. bueno, en Europa, por ejemplo, hemos visto casos de gente africana Sí. que cruza, que se juega la vida. Que se creen que en Europa la vida es fácil y que lo van a tener todo, les engañan. Sí, 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 sí. Es terrible, o sea, las mafias es terrible. Bueno, pues sí, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. ¿Te parece bien? Muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima, abuela. Gracias. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.